La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Vamos a leer la palabra en Lucas, capítulo 19, a partir del versículo 28. La entrada triunfal a Jerusalén, en Jerusalén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. El maestro les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Vamos a repetir todos el versículo 38, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Amén. Hoy celebramos el Domingo de Ramos, Domingo de Palma. Cuando yo estaba pequeña, mi familia era católica, ya no, y nos llevaban a la iglesia y había mucha desesperación en agarrar una palmita. Y esas palmas y esos ramos terminaban detrás de la puerta de las casas en forma de cruz para que el Señor nos protegiera. ¿En cuántas casas no hemos visto una palmita de esas hecha una cruz? Y en las matas, y la ponen en todos lados. Esa era la semana en la que nos portábamos bien. Pagábamos las promesas que creíamos le debíamos al Señor. Y si Dios había hecho un milagro, o el Nazareno había hecho un milagro, pues todo el mundo en la casa vestido de morado a caminar hasta la iglesia. El viernes era un tiempo de recogimiento, era un tiempo en el que en la casa se preparaba la comida el día anterior, porque el viernes era sagrado. No sé si recuerdan, y no es que todos sean aquí muchachitos, pero hace tiempo en la radio no ponían música, y en la televisión tampoco, no de la nueva generación, ¿no? Ahorita no, eso no importa. La Semana Santa es otra semana más. El pueblo de Jerusalén venía a celebrar la Pascua. Era una de las 5 fiestas, de las grandes fiestas que ellos celebraban, y esta era una de ellas. La salida, ellos celebraban la salida del pueblo de Israel de Egipto, ese momento glorioso cuando Dios los libera de la mano del faraón, y ahora les está proveyendo el Cordero Pascual. Desde el momento de su nacimiento, Jesucristo trajo consigo la realización de muchas profecías, la mayoría de las cuales se cumplieron en la última semana de su vida. Por eso nosotros le llamamos Semana Santa. Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén, manso, humilde, montado en un pollino, cumpliéndose la profecía de Zacarías 9:9. Quisiera que la pusieran allí. Y dice Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y salvador,
humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino. Jesucristo cumplió al pie de la letra la profecía. Se había dicho aproximadamente hace 550 años. Esa profecía se cumplía y se va a seguir cumpliendo. Él venía, se cumplió que Él venía y nacería entre nosotros un Salvador, que Él crecería entre nosotros y que veríamos su gloria, y el pueblo lo vio. Decía que iban a morir por nosotros y lo vimos morir y resucitar. Y también su palabra dice que Él vendrá y vendrá en gloria a buscar a su iglesia y se cumplirá. Amén. Es la primera vez que Jesús se deja tratar como rey. En otras oportunidades lo impidió. Entró al pueblo de Israel, a Jerusalén. Dice que en Palestina los reyes, cuando iban a la guerra, montaban caballos fuertes, briosos, que se distinguían entre los demás. Sabían que venían los reyes a la guerra. Y cuando conquistaban la ciudad, cuando ganaban la batalla, entonces entraban en un pollino y entraban dando buenas nuevas, diciendo: traemos paz y restitución. Y eso trae a nosotros lo que hizo Jesucristo entrando a Jerusalén. Jesucristo entraba para traernos paz, reconciliación con el Padre y para restituir nuestras vidas. Amén. Entró a la ciudad y mucha gente estaba atónita. Dice, la ciudad se conmovió. Y la explicación de la palabra conmover es como un terremoto. La gente lo estaba esperando porque creía que Jesucristo los libraría de la opresión del imperio romano. Ellos estaban esperando de Jesús otra cosa. Y a veces al pueblo de Dios le pasa lo mismo. Lo adoramos, le recibimos, le hacemos al Señor una entrada triunfal a nuestras vidas, y cuando no cumple nuestras expectativas, entonces hasta allí dejó de ser el rey. Le tendían a lo largo del camino mantos, ramas y clamaban Hosana. La palabra Hosana ahorita para nosotros es voces de júbilo, gritos de agradecimiento, pero en aquel tiempo eran gritos de ayuda de almas heridas y oprimidas. Y significaba: salve a tu pueblo, sé propicio a tu pueblo, Dios. Y ellos lanzaban al Señor. Y observamos aquí tres grupos de personas. Dice que los que iban delante iban echando los mantos y las palmas e iban dando voces de júbilo. Ese es el primer grupo de personas. Está un segundo grupo que son los que van detrás, animados y contagiados. Porque en Mateo dice, no sé si lo puedes poner allí, en Mateo 21, dice que también iba gente, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo. Entonces hay un grupo de gente que le brinda alabanza y que estimula a otros a hacer lo mismo. Estaba el otro grupo que iban detrás. Y también en ese grupo iban los curiosos, porque se dice: ¿quién es este? Y dijeron: es Jesús de Nazaret. Y está el otro grupo de los que ya le habían puesto precio a su vida, los fariseos, los que les estorbaba la adoración al rey. Porque si vemos en la última, en el versículo 40, en el versículo 39, le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Y el Señor le dijo: te aseguro que si estos callan, las piedras van a hablar. Toda la ciudad se conmovió y creían que el rey los salvaría. Pero ¿los salvaría de qué? Era la pregunta. Para muchos él era el héroe de moda, el líder, el caudillo que los libraría del imperio romano, o el curandero, el brujo del momento. Para otros era el Mesías, el Hijo de Dios. Y muchas veces nosotros también esperamos a un Salvador y hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, pero ¿salvarnos de qué?
Nos hacemos expectativas de Dios. Me habla mucho la alabanza de este pueblo. Parecía una alabanza genuina. Pero más tarde esa gente que lo alababa y le decía hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, fueron los que gritaron, crucifícale. Porque Jesús no cumplió sus expectativas. El pueblo lo aclamaba para que él cumpliera, para que él cambiara la situación política, social y económica. Estaban viviendo lo mismo, más o menos lo que estamos viviendo nosotros. Estamos siendo oprimidos. El pueblo de Dios ha sido afectado con toda una situación. Y aclamamos al Señor. Y mucha gente del pueblo de Dios se ha deprimido. Y hablo esto con propiedad porque he tenido que ministrarle personas. Gente que ha recibido al Señor, familiares, y te dicen, ¿qué pasó con Dios? ¿No era que el pedirle iba a cambiar esto? Tenemos días orando porque llueva y no llueve. Pedimos que cambie, que quite toda esta miseria que estamos viviendo, todo lo que nosotros sabemos, y pareciera que Dios no está. Cuando le damos a veces la entrada triunfal al Señor, decaemos porque estamos como el pueblo de Israel, tenemos expectativas de Dios que no cumple. En estos días me encontré una señora. Yo le había predicado y había recibido al Señor. Ella era sordomuda, tiene su aparatico y habla y se le entiende. Pero me impactó ese día que yo la veo, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y me dice, aquí buscando comida. Y yo le digo a ella, pero ten paz, vale, el Señor nos va a proveer. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Señor? Yo dije, pues usted no estaba muda. Ahí sí le salió cuál Dios. ¿Qué Dios le estoy hablando yo? Porque Dios había abandonado a Venezuela. Entonces tú dices, las expectativas de esta señora no han sido cumplidas para ella. Jerusalén no entendió a lo que había venido el rey. No entendió que había venido a salvarlos, a reconciliarlos con el Padre. No sabía que venía a pagar el precio por ellos. No sabían que había de derramar su sangre para que nosotros fuéramos libres de la muerte y del pecado. Y Él no está para cumplir nuestras expectativas. El Señor está, Él quiere formarnos a nosotros para ser una iglesia sin mancha y sin arruga que la presentará al Padre. Amén. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho expectativas y nos frustramos, nos decepcionamos? Pensamos que Dios está como el comodín que yo voy a tomar. Yo vengo a conocer a aquel que me va a sacar. Sí, es cierto, Él te saca, pero Él es soberano. Yo no puedo dudar de la presencia de Dios en mi vida. Yo no puedo dudar de la presencia de Dios en mi ciudad. Yo no puedo dudar de la presencia de Dios porque tú tienes al Espíritu Santo. Y el reino de Dios se está estableciendo. Aunque tú no lo creas, Dios está obrando en nuestra ciudad. Aquí hasta que el que no oraba se despierta de madrugada a orar. Porque sabe que hay una guerra espiritual. Sabe que Dios está moviéndose. Pero tiene que tener un pueblo que le crea y que esté de rodillas ante Él. Y no solamente que le tienda la alabanza, que le ponga las palmitas y le ponga los mantos, sino que la vida sea una vida de consagración y de entrega. En estos días yo oraba y yo me desperté y empecé a orar en la madrugada. Y yo reprendía el espíritu de muerte. Y decía, Señor, guarda a mis hijos. Señor, reprendo todo sobre mi familia. Y empezamos a cubrir en oración, pero reprendiendo la muerte. Y me preocupé un poco porque era como muy claro. Y se turbó mi corazón y dije, Señor, guarda a mi familia. Entonces mi hijo me cuenta 2 días después, mamá, te voy a contar algo, pero no te vayas a preocupar. Me dice, un día yo iba caminando y no pasaba el transporte y me fui caminando y se me acerca un joven. Y el joven empieza a decir, cónchale,
está viendo la cola, la gente, aquí tiene que pasar algo, aquí tenemos que salir, aquí tenemos que formar un lío. Y mi hijo iba como llevándole, iba apurado, iba, ok, sí, hay que orar. Entonces él le dice, ¿cómo que orar? Hay que salir. Y él se para y le dice, después de una larga conversación, él le dice, Dios te está buscando, Dios te ama y tú no puedes volverle a cerrar las puertas de tu corazón. El muchacho se impacta y empieza a llorar. Y él le dijo, debes recibir en la medida que iban caminando. Cuando están llegando a donde mi hijo tenía que dejar a la persona, él dijo, mira chico, yo te iba a atracar. Y le mostró la pistola que tenía. Yo te iba a atracar. Y mi hijo dice, bueno, no lo puedes hacer, porque Dios lo que quería era darte un mensaje que te ama. Y después dijo, mira, yo voy a compartir contigo lo que tengo. Y después él dijo, mira, ve a la iglesia, a las acacias. Le dije, no me lo vayas a mandar a la estaca. Mándalo para las acacias o mándalo para... No, mentira, pastor. Gloria a Dios. Nos decepcionamos porque no hemos entendido la gracia de Dios. Dios está obrando. Dios está trabajando. Dios no deja a su pueblo. Dice que los que miran a Él fueron alumbrados y que de todas las aflicciones Él nos libra. Y esa palabra y toda la palabra tiene poder en nuestra vida. Que no se quede solamente en la alabanza. Esta gente alabó a Dios y después gritaba que le crucificaran. Eso me habla entonces que la adoración externa no necesariamente es lo que está dentro de nuestro corazón. Porque tenemos a veces otras expectativas de Dios. No hemos entendido su gracia, no hemos entendido a qué vino el Señor. Y lo repetimos teóricamente, Él vino a salvarme, Él vino a darme vida en abundancia, Él es mi pastor y nada me faltará. Pero cuando la gracia es revelada, cuando la gracia de Dios es revelada a través del Espíritu Santo, entendemos, no importa por lo que pase, porque tú estás en control y tú eres soberano de toda la situación que yo pueda estar viviendo. Amén. Nos acercamos a Dios a hacer trueque. Entre la iglesia de Dios se está mezclando la doctrina de esa prosperidad, donde tú siembras y yo siembro y tú me das. Yo invierto y tú me das. Y en el pueblo de Dios sí hay que dar, hay que adorar, porque los diezmos, las ofrendas, todas esas cosas tienen que ver con nuestro estilo de vida de adoración. Pero si en tu corazón está, ya va, yo le voy a dar para que Él me dé el doble. O yo voy a sembrar para que mi esposo regrese. O yo voy a hacer esto para que Dios me dé aquello. La adoración al Señor deja de ser genuina y estás esperando de Él otra cosa menos su gracia. Dios quiere hacer una entrada triunfal en nuestra vida. A veces le servimos a Dios como si estuviéramos haciéndole un favor. Mire, cuando usted predica, cuando usted pastorea, cuando usted enseña, cuando usted ora, es el mayor privilegio que tenemos. Es lo mejor que nos puede haber pasado, estar dentro del reino de Dios, dentro de su recurso humano para poder servir a otros, porque ese es el resultado de una consagración de Él y haber entendido lo que significa la gracia. ¿Qué expectativas tienes tú de Dios que no ha cumplido? ¿Qué cosas has pedido a Dios que no ha respondido y te decepcionas? Muchos, cuando el Señor hace su entrada a nuestro corazón y no cumple nuestras expectativas, lo crucificamos dentro del corazón y soltamos al Barrabás que tenemos por dentro. Porque si no vives por gracia, vives por las obras de la carne. La gracia es la que te hace entrar en la paz de Dios y esperar pacientemente en Él. Las obras de la carne son aquellas que tú usas en tus propias fuerzas para poder resolver aquello que Dios no ha resuelto según tú. Vivir bajo la gracia de Dios, entender que Jesús ha entrado en nuestra vida,
Es entender que Él tiene el control, que en mi vida tiene que traducirse en paz y constantemente somos confrontados con Él. Dice, no tengas miedo. Yo sé lo que tengo para ti. Hasta ahorita, si usted voltea hacia atrás y ve su vida, Dios no le ha dejado. Usted está sentado aquí porque ha venido a adorar a un Dios que no le ha dejado. Y seguimos aquí adorando porque sabemos que Él no nos dejará. Hemos sido vapuleados, es cierto, pero Él nos sostiene con su mano fuerte y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Amén. Él lo ha hecho, Él lo hará. Ahorita con el coro, Dios nos mueve a nosotros tremendamente. El pastor dice que él se le acercan 60 pajaritos allí al jardín. Y yo tenía un pajarito en mi casa. Y ese pajarito me lo habían dado a cuidar y el pajarito se murió. Y precisamente ese día cantaron, quien cuida de las aves, cuidará también de mí. Y yo miré al Señor y le dije, ¿cuál pajarito? Dios nos prueba. Yo protesté a Dios por ese pajarito porque yo tenía que darle cuenta a la persona que me lo había dejado cuidando. ¿Qué le digo ahora de ese pajarito? Y empieza el enemigo a poner argumentos en nuestra vida con las pruebas. Estos días me llamaban familiares que viven en el interior y me decían, ¿qué está pasando? Que Dios no responde. No nos llega el agua, nos quitan la luz, no sé qué, no conseguimos alimentos, no conseguimos transporte. ¿Qué pasa con Dios? Le digo, mamá, Dios no nos va a dejar. Y dijo, sí, pero hemos estado orando. Le dije, está bien, sus promesas son mentira. Está bien, Él dijo que Él va a proveer, pero eso es mentira de Él. Él lo dijo nada más para que nosotros nos contentemos un ratico. Las promesas, entonces me dijo, no, tampoco así. Le dije, ¿usted cree o cree? O creemos o creemos. Y que en nuestro corazón sea una continua alabanza al Señor. Que seamos entendidos de a qué vino el Rey de Israel. ¿A qué vino Jesús a tu vida? Él vino a transformarte. Él vino a tallarte. Él vino a probarte, porque Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si yo creo esa palabra, yo voy a estar tranquila. ¿Qué expectativas tienes de Dios? ¿Qué esperabas de Él que aún no ha cumplido? ¿No será que lo que quiere el Señor es que te rindas a Él? ¿No será que lo que quiere Él es que adores de adentro y no de boca para afuera y te postres ante Él, no importando tu situación, creyendo que Él es soberano, creyendo que Él está en control de tu situación, luchando, creyendo que Él, sus argumentos, sus ¿cómo decirlo? Sus armas son poderosas para la destrucción de las fortalezas y de todo lo que el enemigo está poniendo en nuestro corazón para debilitar nuestra fe. El Señor quiere hacer una entrada triunfal en nuestras vidas y quedarse victorioso. El Señor quiere transformar nuestras vidas. El Señor, estoy segura, el Señor está trabajando con su iglesia. Para que cuando la iglesia salga, que es el reino de Dios, como decía Santos, salir y en usted habita el Espíritu Santo, entonces en usted hay poder y donde usted llegue tienen que ocurrir cosas sobrenaturales porque usted tiene al Señor. Aleluya. Hay mucha gente debilitada dentro del pueblo de Dios. Se ha perdido la fe. Y caminamos como siguiendo el resto del grupo de los que adoran realmente, pero estamos a la expectativa de lo que Dios va a hacer.
Necesitamos darle una entrada triunfal al Señor en nuestras vidas y permitirle que Él obre como Él quiere. Necesitamos meternos en ese lugar santísimo y pedirle al Espíritu Santo que nos revele la gracia de Dios. Esa gracia que te hace a ti estar en paz. Esa gracia que te hace sentirte perdonado, aceptado, cuidado, protegido y provisto por el Señor. Y cuando tú vives eso, tú puedes ver a los demás con la gracia que ha sido derramada sobre ti. Bendecir a otros, no juzgas, no condenas, sino que de esa misma gracia tú la impartes para que los otros reciban lo mismo. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Qué expectativas tienes de Dios? Pareciera que Dios no habla. Pareciera que a Dios no le interesa Venezuela. Pareciera que a Dios no le interesa tu necesidad. Pero Él está obrando en nuestras vidas. Porque nuestro Señor vino a pagar por nosotros y a darnos vida y vida en abundancia. Vamos a ponernos de pie. Estamos bajo la gracia. Se nos ha sido revelada la gracia. Esa gracia que nos hace descansar, que nos hace adorar en todo tiempo, que nos hace decir como Job, así estemos en lo último de nuestra vida, aunque Él me matare, en Él esperaré. O estamos agarrando de nuestras propias fuerzas para resolver nuestra vida. Estás tomando decisiones apresuradas porque sientes que Dios no responde. Le diste una entrada triunfal a Jesús en tu vida, pero estás decepcionado porque Jesús aparentemente no responde y no cumple tus expectativas. El Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Señor está buscando un pueblo que le dice: yo sé que está sobrando. Yo sé que está sobrando en mi vida. Yo sé que está sobrando en mi país. Y cuando Él te inunda de su presencia y de su gracia, recobras fuerzas para ayudar al otro que lo necesita, para ayudar al que ha perdido su fe, para inspirar a otros a adorar al Rey. Entrégale al Señor aquello que Él todavía no ha contestado. Señor, te hemos pedido lluvia. Te hemos pedido que la situación económica y política cambie. Miramos entre los hombres a ver quién puede encargarse de esto. Y si Dios nos responde, entonces lo haremos a nuestra manera. Porque el pueblo de Dios también se ha puesto violento. Escucho gente que dice: hay que salir, hay que hacer. Pero nos estamos olvidando que el Rey va adelante. Nos estamos olvidando que el Señor te quiere usar, pero para llevar a otros a su reino. No estamos siendo entendidos del plan de Él en nuestras vidas. Y nos quedamos como el pueblo de Israel. Gloria, aleluya, hosana al Hijo de David. Pero este no era lo que yo estaba esperando de Él. Crucifíquenle. Soltemos a Barrabás. Soltemos aquello que está dentro de nosotros, que sí va a solucionar nuestra situación. Si usted está aquí, es porque creyó en un Dios vivo. No hay nada más terrible que estar en un lugar y adorar a alguien que usted no le cree.
Tanto para Dios como para uno es terrible. Para Dios esta gente me está adorando y no me cree. Esta gente levanta las manos y da voces de júbilo y no me cree. No cree que yo estoy obrando, no cree que estoy en control. Esta gente viene de domingo a domingo y oramos e intercedemos y vigilias y ayunos, pero no cree que yo estoy obrando. Qué terrible para Dios y qué terrible también para nosotros, pidiéndole a alguien que no está cumpliendo, no está respondiendo. Es hora de decirle al Señor: yo creo en ti. Tu entrada triunfal a Jerusalén fue para reconciliarnos con Dios. Tu entrada triunfal fue para darnos vida, para hacernos libres de toda opresión. Esa palabra tiene poder. Esa palabra transforma. Esa palabra sostiene. Es la voz de Dios escrita. Él quiere un pueblo aguerrido, un pueblo valiente. Así Él no cumpla tus expectativas. Él es Dios. Él es Dios. Él es Señor. Él tiene el control. Él puede con tu enfermedad. Él puede con esa nevera vacía. Solo proclama su palabra. Yo soy testigo de su amor y de su misericordia. Aleluya. Levanta tus manos. Qué terrible no creer en Dios. Si usted no cree en esto, ya no hay nada que hacer. Si usted no cree en lo que Él vino a hacer, no hay nada que hacer. Entrégale a Dios toda tu vida. Y estoy hablando con los que son hijos del Rey. Los discípulos también dudaron. Uno le entregó, el otro le negó. Después en Hechos le dijeron: restaurarás el reino de los cielos en este tiempo. Todavía no entendían. Dile: aquí estamos, Señor. Jesús, aquí está tu pueblo. Tú eres real y tú estás obrando. Y tú viniste a nuestra vida no para dejarnos defraudados o decepcionados, Señor. Tú viniste a transformarnos para preparar una iglesia gloriosa que presentarás al Padre sin mancha y sin arruga. Pídele perdón al Señor, pidámosle perdón al Señor. Cuando por nuestra mente se nos pasó la duda, cuando por momentos abrimos la mente al argumento del diablo que te dice: Él no está aquí, Él se olvidó de ti, Él no te va a sanar, Él no te va a proveer. El Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Pídele al Espíritu Santo que avive el fuego del don que hay en ti, que te anime, que levante tus rodillas, que fortalezca tus brazos caídos. Repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti agradecidos por tu gracia inmerecida. Gracia que sana, gracia que libera, gracia que salva, gracia que provee. En este momento te adoramos y te pedimos perdón cuando nuestro corazón ha desfallecido, cuando en nuestra mente hemos dudado, cuando no hemos creído que estás obrando. Levántale tus manos y te entrego mi situación, te entrego mi vida, entrego mi corazón. Haz la entrada triunfal y quédate victorioso allí. Me postro ante ti, Señor. Tú eres soberano. Tú estás en control. Y tú harás mucho más abundantemente de lo que estamos pidiendo. Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Te adoramos, Señor. Y en este momento, por medio de tu Espíritu Santo, ministra a tu pueblo tu paz. Esa paz, Señor, que quisiste darle al pueblo de Israel. En el nombre de Jesús, Señor, quebrantamos todo poder del enemigo que ha adormecido a tu iglesia. Señor, despiértanos. Despiértanos con una nueva visión. Señor, que podamos impartir paz, salvación, sanidad, así como los discípulos, que a la sombra de ellos sanaban porque estaban llenos de tu Espíritu Santo y te creyeron, Señor. Adoramos al Rey. En el nombre de Jesús, sana toda enfermedad en este lugar. No hay cáncer imposible para ti. No hay demencia imposible para ti. Señor, sana al oprimido por el diablo. Sana al que no puede dormir. Sana al que está padeciendo de insomnio en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Libera a nuestros hijos. Libera a nuestra familia de toda opresión. En el nombre de Cristo, Señor, imparto de tu fe en esta mañana por el poder del Espíritu Santo. Anima a tu pueblo, anima el corazón de tu pueblo y que salgan de aquí, Señor, llenos de tu poder, llenos de nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Señor, ponemos a nuestra nación delante de ti. Tú estás obrando. Tú hiciste a Venezuela tierra de gracia y volverá a ser tierra de gracia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Jesús está haciendo su entrada triunfal en nuestra nación. Pero esa es su manera. Aleluya. Declaramos, Señor, en tu nombre, levante las manos y guerree. Llénese del poder del Espíritu Santo. Usted tiene al Espíritu Santo, ya basta de ponerle el hombro al enemigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu del mal que ha sido enviado sobre nuestra nación. Espíritus de muerte, espíritus de confusión, espíritu de miseria, espíritu de hambre. En el nombre de Jesús, toda maldición en el nombre de Cristo se va. Y declaramos la presencia del Espíritu Santo. Entra triunfalmente sobre nuestra nación y que el pueblo no solo te adore de boca, sino desde su corazón, Señor. Nos rendimos ante ti. Declaramos victoria sobre Venezuela. No sé cómo lo harás, Señor, pero como tú lo hagas, es bueno, es agradable y es perfecto, Señor. En el nombre de Jesús, aplaude al Señor. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031